Bienvenido a un ejemplo de prueba de hipótesis para dos medias de población con desviaciones estándar desconocidas. Un estudio es realizado por un grupo comunitario en dos colegios vecinos para determinar cuál de los estudiantes graduados con más clases de matemáticas. Universidad. Una muestra 11 graduados. Su promedio es de 4 clases de matemáticas con una desviación estándar de 1,5 clases de matemáticas. Universidad B. Muestras 9 graduados. Su promedio es de 3,5 clases de matemáticas con una desviación estándar de una clase de matemáticas. El grupo de la comunidad cree que un estudiante que se graduó de la universidad ha tomado más clases de matemáticas en promedio. Ambas poblaciones tienen una distribución normal. Realizar una prueba de hipótesis con una significación del 1%. Vamos a empezar por enumerar toda la información dada para la universidad A. Vamos a utilizar el subíndice A. Para la universidad B vamos a utilizar el subíndice B. Universidad A. Muestras 11 graduados. N sub A es igual a 11. El promedio es de 4 clases de matemáticas con una desviación estándar de 1,5 clases de matemáticas, y por lo tanto x bar sub A es igual a 4. S sub A es igual a 1,5. Universidad B muestra 9 graduados, y por lo tanto N sub B es 9. Su promedio es de 3,5 clases matemáticas con una desviación estándar de una clase matemática, y por lo tanto x bar sub B es igual a 3,5 segundos sub B es igual a 1. Y ahora vamos a establecer las hipótesis alternativas y nulas que el grupo comunitario cree que un estudiante que se gradúa de la universidad ha tomado más clases de matemáticas en promedio y, por lo tanto, la hipótesis alternativa es que mu sub A es mayor que mu sub B, y si esto no es cierto, mu sub A debe ser menor o igual a mu sub B, que es la hipótesis nula. Y también podemos dar estas hipótesis como se muestra aquí a la derecha, restando mu sub B en ambas desigualdades. Bien, la hipótesis alternativa es mu sub A menos su sub B es mayor que 0, y la hipótesis nula es mu sub A menos su sub B es menor que o igual a 0. Ahora, antes de determinar la puntuación T y P en el T84, vamos a echar un vistazo a este gráfico. Aquí se muestra a la izquierda. Aviso: usando los datos de muestra x bar sub A menos x bar sub B es igual a 4 menos 3,5, que es 0,5. Por lo que la diferencia de las medias de la muestra es 0,5. Si no fueran diferentes, la diferencia sería 0, que está en el centro de la distribución que se muestra aquí, y luego tenemos 0,5 a la derecha, por lo que el valor P es igual al probabilidad de que x bar sub A menos x bar sub B sea mayor que 0,5, y el valor P es también el área de la región sombreada aquí en el aviso correcto de cómo tenemos una prueba de cola derecha. Y ahora vamos a la calculadora, y determinar la puntuación T y el valor P. Presionamos Start flecha derecha para probar, y luego seleccionamos la opción 4 para probar de test. Ya he ingresado la información aquí, pero vamos a revisar la entrada es estadísticas. Abajo x bar sub 1 es x bar sub A, que es 4, por lo que para la universidad A la media de la muestra es 4 por debajo de la desviación estándar de la muestra es de 1,5. Abajo n es 11. Abajo x barra sub 2 es x bar sub B, que es 3,5. Desviación estándar de la muestra abajo es 1. Tamaño de muestra abajo n es 9. Abajo estamos probando para ver si mu sub A es mayor que mu sub B, y por lo tanto seleccionamos mayor que la tercera opción a la derecha. Luego presione Enter y luego abajo agrupado seleccionamos no. Hacia abajo y hacia abajo para calcular y pulsar Entrar. Tenemos una puntuación T de aproximadamente 0,8899, y un valor P de aproximadamente 0,1928. Vamos a seguir adelante, y registrar esta información antes de comparar el valor P alfa. Vamos a echar un vistazo más de cerca a la puntuación T de aproximadamente 0,8899. Si estuviéramos haciendo esto a mano, tomaríamos el alfa de 0,01. Y encuentre la puntuación Z correspondiente que ya he hecho aquí. Note Z es igual a 2,326. Cuando alfa es 0,01 para una prueba de cola derecha, y tenemos la región de rechazo a la derecha. Otra vez, si estuviéramos haciendo esto a mano, usaríamos la fórmula T-score que se muestra aquí y calcular la misma puntuación Z que 84 nos dio, que es 0,8899. Pero observe cómo esta puntuación Z no está en la región de rechazo, sería aproximadamente aquí. Y por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula, pero lleguemos a la misma conclusión comparando el valor P y el aviso alfa de cómo el valor P es alto o mayor que alfa, y debido a que el valor P es alto,
El nulo debe volar o más formalmente porque el valor P es mayor que alfa o porque alfa es menor que el valor P. No rechazamos la hipótesis nula, lo que significa que en el nivel de significación del 1% de los datos de la muestra no hay evidencia suficiente para concluir que un estudiante que se gradúa de la universidad ha tomado más clases de matemáticas en promedio que un estudiante que se gradúa de la universidad B. Espero que hayas encontrado este útil. Usted